¿Qué opina usted de Codeca? Bueno. Y la propuesta que dice, ellos piden la nacionalización. Sí, vean, la Codeca es, como decías, una expresión de la izquierda, pero con una agenda muy, muy particular. Hay que entender, izquierda en Guatemala como hay ya no existe, es un tema aparte, pero lo digo para colocarnos en contexto. Izquierda política ya no hay, izquierda combativa, izquierda revolucionaria ya no existe. Los últimos líderes nos los mataron en los años 90, hasta ahí. Ahora lo que existe es, como decía Mario Roberto Morales, en paz descanse, una izquierda rosa con una derecha lila, ¿no? Pues se confunden entre sí, pero ideológicamente muy lejos de lo que deberían de ser. Codeca es una de las expresiones tal vez más genuinas con una agenda particular, que es la defensa y la recuperación de los servicios públicos, ¿no? Algo muy parecido sucede, por ejemplo, con el partido político UINAC, cuya agenda política es indigenista, la reivindicación de lo indígena en Guatemala. Eso es lo más cercano que podemos tener ahora a la izquierda. Y aparte, algunos intelectuales ya de izquierda que desaparecieron, que ya son muy pocos, ¿no? Eso es lo que queda de la izquierda. Bueno, y en cuanto a Codeca, miren, es que es realmente doloroso ver cómo la Energuate abusa del pueblo guatemalteco, cómo se enriquece esa empresa a costillas del abuso al bolsillo de los guatemaltecos. Y de una manera criminal, de una manera desvergonzada. Entonces, tenemos por el otro lado a un grupo social de reivindicación de lo que era del pueblo, que era la energía eléctrica. La energía eléctrica, el agua, la salud, son básicos para la convivencia, para el desarrollo de los pueblos. Y aquí a Mansalva lo privatizaron y vean cuál es el resultado. Aquí no pasó lo mismo que con Guatel. Aquí sí hubo alguien que reaccionó y estos fueron el área rural más golpeada por la falta de energía eléctrica, por el abuso de la empresa a la que se le dio ese servicio. Y ahora queda en la discusión política, jurídica, social, económica, si es justo o no esa reivindicación de ellos, ¿no? Y para eso, obviamente, no basta solo una respuesta simplista, se necesita de un análisis realmente serio y profundo para poder encontrarle una solución a esto, porque existe un conflicto social muy grave y no se llama Codeca, no, se llama el abuso de Energuate hacia los guatemaltecos. Codeca solo es la reacción a ese abuso, una reacción sectorizada, pero al final de cuentas, con mucha razón. Más allá de lo que se pueda también pensar, que no lo dudo, que también hayan liderazgos dentro de estos grupos sociales que se aprovechan de esto y se enriquecen. Eso siempre va a pasar. Eso siempre va a pasar. Usted es un hombre obviamente. Es un hombre que se enmarca en un pensamiento social, podríamos decir que es un intelectual de izquierda. Ha participado en partidos políticos con una línea con esa visión. ¿Usted está de acuerdo con los métodos que utiliza Codeca para exigir la reivindicación de sus derechos o sus peticiones? Fíjense que dicen que la pregunta no es indiscreta, sino lo indiscreto es la respuesta. A veces es necesario utilizar la fuerza para que el pueblo se pueda hacer escuchar, porque no hay otro lugar, escuchen bien esto, no hay otro lugar donde el pueblo recupere lo que se le ha robado, si no es en las calles levantado en rebelión. Y esto es un concepto muy amplio. ¿Cuántas veces el pueblo de Guatemala, individual o colectivamente, ha acudido a las autoridades, a la justicia, para poder reclamar sus derechos, para poder protestar? Y sabemos cuál es la respuesta: el silencio. Entonces llega un momento en que los pueblos se hartan, las sociedades se hartan, los grupos sociales se hartan, y entonces estos grupos sociales o estas sociedades se convierten en grupos de presión. Y los grupos de presión no se llaman
así por gusto. O sea, ejercen esa actitud de rompimiento de la legalidad muchas veces para poderse hacerse escuchar. Porque déjenme decirles que país o sociedad donde no existe justicia, el derecho y las leyes son un crimen, son un absurdo. Bueno, vamos a ver, Juan Francisco, hablemos un poco de esta visión. Ya Luis Fernando nos ha comentado que el origen amerita una organización para pedir los derechos de la población y pues de alguna manera pues se justifica justifica el licenciado de Paz las acciones de organizaciones como ECA. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Qué opina usted acerca del movimiento campesino Codeca, de las exigencias que tiene y de la manera en que se hace escuchar? Bueno, Richard, yo creo que el tema de cualquier grupo conformado por cierto número de personas haciendo alguna petición es válido. Todos los guatemaltecos tenemos el derecho. Otro lugar, escuchen bien esto, no hay otro lugar donde el pueblo recupere lo que se le ha robado, si no es en las calles levantado en rebelión. Y esto es un concepto muy amplio. ¿Cuántas veces el pueblo de Guatemala, individual o colectivamente, ha acudido a las autoridades, a la justicia, para poder reclamar sus derechos, para poder protestar? Y sabemos cuál es la respuesta: el silencio. Entonces llega un momento en que los pueblos se hartan, las sociedades se hartan, los grupos sociales se hartan, y entonces estos grupos sociales o estas sociedades se convierten en grupos de presión. Y los grupos de presión no se llaman así por gusto. O sea, ejercen esa actitud de rompimiento de la legalidad muchas veces para poderse hacerse escuchar. Porque déjenme decirles que país o sociedad donde no existe justicia, el derecho y las leyes son un crimen, son un absurdo. Bueno, vamos a ver, Juan Francisco, hablemos un poco de esta visión. Ya Luis Fernando nos ha comentado que el origen amerita una organización para pedir los derechos de la población y pues de alguna manera pues se justifica justifica el licenciado de Paz las acciones de organizaciones como ECA. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Qué opina usted acerca del movimiento campesino Codeca, de las exigencias que tiene y de la manera en que se hace escuchar? Bueno, Richard, yo creo que el tema de cualquier grupo conformado por cierto número de personas haciendo alguna petición es válido. Todos los guatemaltecos tenemos el derecho de solicitar y pedir lo que nos corresponde. Sin embargo, difiero un poquito con el licenciado en el tema porque al final del día yo entiendo que han sido las personas que integran este movimiento de Codeca, han sido personas que no han sido atendidas, que no han sido escuchadas, que después de muchísimas solicitudes para ver de solventar algunas cosas que ellos estaban requiriendo, nunca se les escuchó. Entonces, pues, lógicamente se agruparon en una asociación y vienen a hacer sus peticiones de la forma que lo están haciendo. No comparto la forma en la forma que hacen sus peticiones. Lógicamente, sí comparto la opinión del licenciado que hay un hartazgo en la sociedad guatemalteca de todo índole. El guatemalteco está harto de las autoridades que en este momento tenemos y de las que hemos tenido los últimos 25 o 30 años en la era democrática. Pero creo que hay vías, hay formas, hay modelos establecidos para buscar comunicaciones. Creo que a los estados y a los gobiernos de turno no han podido fijar mesas de negociación para la atención de conflictos. Creo que todo ser humano, independientemente si somos de derecha, izquierda, centro, debemos tener comunicación para poder resolver los conflictos y no llegar a la fuerza. Yo creo que el tema de los bloqueos, de violar el derecho de locomoción, no afecta a un guatemalteco, afecta a todo un país.
Entonces creo que hay modelos, que hay formas de hablar, hay formas de negociar, pero volvemos a lo mismo, Richard. Hemos tenido presidentes y gobiernos mediocres que no han podido sentarse a la mesa y llegar a una negociación realmente con la gente que ha venido pidiéndolo desde hace mucho tiempo. La reacción de agruparse y de formar ciertas asociaciones para hacer peticiones es válida, completamente, eso lo comparto. Sin embargo, no comparto la forma y la violencia que se utiliza para estas cosas. Energuate, por ejemplo, ha sido una empresa que se ha aprovechado de los guatemaltecos, que se ha aprovechado de los cobros indebidos y que ha sacado raja del pueblo de Guatemala durante los últimos 25 años, que fue cuando se privatizó. Pero volver a nacionalizar la energía eléctrica, eso está muy lejos. Eso se tendría que haber hablado en el momento. Es un negocio que ya se consumó, está consumado, que fue hecho también oscuramente, completamente sin ninguna transparencia, y hoy por hoy revertir una situación que se dio hace 20 años no creo que vaya a ser posible. Lo que yo realmente buscaría es una mesa de negociación, una mesa de diálogo, pero volvemos a lo mismo. Tenemos gobiernos mediocres, gente que realmente no tiene el conocimiento de cómo poder mediar, porque tenemos modelos en muchas partes del mundo, Richard, donde la comunicación, la mediación y la negociación han traído frutos de mucha satisfacción para los pueblos, y eso sería de mucha satisfacción para Guatemala, poder llegar a una negociación con los diferentes grupos sociales que tenemos en el país. Bueno, yo estoy de acuerdo con ambos en algunas cosas. Estoy de acuerdo en que a veces es necesario hacer un buen llamado de atención a la sociedad a través de algún tipo de acción, ¿verdad? Pero cuando esta acción, en el caso de Codeca, se convierte en un negocio, porque bien lo señalaba usted, no es que no le cobren a la gente, le cobran a la gente, pero ese dinero, ¿dónde queda y para dónde se va? ¿Verdad? En el caso de Codeca, les cobran menos. Yo solo quiero agregar algo, Richard. Hay una persona que representa a este grupo y en una entrevista le dicen que por qué estaban robando electricidad. Y entonces acepta realmente que están robando electricidad, pero dice no estamos robando, eso nos pertenece. Entonces, realmente esa conflictividad que ha generado el tema de electricidad a nivel nacional es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que si no se atiende, que si no se le da el seguimiento del caso, esto va a parar en situaciones caóticas. No, pues, no, es que vea usted, estamos hablando de que ya está parando, ya está teniendo consecuencias incluso electorales. Y aquí es donde solo quiero terminar mi comentario y vamos a entregar acá. Vamos a entrar aquí. Es que miren, hablamos de una bandera política, que es la nacionalización, pero también hablemos del aprovechamiento de esa bandera política para tener una capacidad de fuerza, una presencia, un argumento, ¿verdad? Hay quienes viven de la conflictividad. La negociación no les interesa porque su negocio es el conflicto. Su negocio es la confrontación. Si no hay por qué manifestar, entonces se pierde la razón de ser. O sea, es triste, pero así funciona. Ahora